Han pasado 3 meses desde la expedición y sigo comprobando cada mañana las coordenadas GPS de mi casa. Se ha convertido en un reflejo. Despertarme, coger el teléfono, abrir la aplicación con el mapa y asegurarme de que el punto que indica mi ubicación es exactamente donde estaba mi cama ayer. Por ahora, todo coincide. Pero no sé cuánto tiempo durará. Todo comenzó el 29 de septiembre del año pasado. Nuestro grupo estaba formado por 4 personas, reunidas gracias a los fondos de una fundación privada que deseaba permanecer en el anonimato. La fundación estaba interesada en especies biológicas no confirmadas, y nuestro objetivo era la región de los Apalaches, en Virginia Occidental. Unos meses antes, las cámaras automáticas instaladas por cazadores locales habían captado varias veces algo que no pudieron identificar. La calidad de la grabación era mala, pero en las imágenes se distinguía una silueta muy grande y oscura que se movía entre los árboles sobre 2 piernas. Aparecía al amanecer o al atardecer, siempre en la periferia de la imagen, y recibió el nombre provisional de la Gran Sombra. Nuestro patrocinador ofreció una buena recompensa a quien proporcionara datos claros, fotografías, vídeos o muestras biológicas. No éramos el primer grupo, pero por lo que parecía, sí el mejor preparado. El jefe era Coleman, un exmilitar de 45 años con una gran experiencia en supervivencia en la naturaleza. Él se encargaba de la logística, la seguridad y la toma de decisiones finales. Liam, el más joven de nosotros, de unos 28 años, era nuestro técnico. Trajo consigo todo un arsenal de equipo: sensores infrarrojos pasivos, detectores sísmicos, cámaras de visión nocturna y un dron con cámara térmica. Evelyn, una mujer de 35 años, era especialista en rastros y comportamiento animal. Había crecido en esa zona y conocía el bosque mejor que cualquiera de nosotros. Yo, Arthur, hacía de asistente de campo y llevaba un diario detallado de la expedición. Mi tarea consistía en registrar todo lo que ocurría, desde las condiciones meteorológicas hasta la más mínima desviación del plan. Los 2 primeros días transcurrieron estrictamente según lo previsto. Montamos el campamento base en un pequeño claro junto a un arroyo, tal y como habíamos planeado. El lugar era perfecto, buena visibilidad, fuente de agua y relativamente alejado de las rutas turísticas conocidas. Montamos 4 tiendas de campaña en círculo y en el centro habilitamos un lugar para la hoguera. Liam colocó sensores de movimiento alrededor del campamento, conectados a un dispositivo de alarma en su tienda. Coleman elaboró un calendario de turnos. Todo era rutinario e incluso aburrido, lo que en este tipo de expediciones se considera una buena señal. El bosque vivía su vida. Durante el día cantaban los pájaros, por la noche ululaban las lechuzas y de vez en cuando se oía el aullido de los coyotes. Hacíamos pequeñas incursiones para familiarizarnos con el terreno y recopilar datos para los mapas. Evelyn encontró huellas de ciervos y osos, pero nada inusual. La primera rareza ocurrió al tercer día. Regresamos al campamento después de una incursión de 8 horas por la ladera norte de la cordillera. Estábamos agotados y hambrientos. Coleman se dio cuenta de inmediato de que la válvula de su bidón de agua estaba entreabierta. No mucho, solo una vuelta, pero él recordaba claramente haberla cerrado hasta el fondo. Lo achacamos a un descuido. Quizá alguien la había golpeado al pasar. Entonces Evelyn señaló la hoguera. Varios leños que habíamos apilado cuidadosamente para la hoguera de la noche habían sido desplazados hacia un lado, formando un extraño triángulo casi perfecto. Eso también se podía explicar. Quizás los había tocado un animal salvaje, aunque no había rastros alrededor. Liam revisó las grabaciones de los sensores de movimiento. Durante el día se habían activado varias veces, pero todas habían sido causadas por ciervos y un par de mapaches. Nada importante. Por la noche, sentados alrededor de la hoguera, discutimos la ruta del día siguiente. El ambiente era tranquilo,
pero ya se notaba una ligera tensión. Coleman estaba callado y no dejaba de mirar la oscura pared del bosque que nos rodeaba. Era de esas personas que confían más en sus instintos que en la tecnología. «Mañana ampliaremos el perímetro de los sensores», dijo Liam. «Colocaremos más cámaras en los accesos lejanos». Coleman asintió. «Y solo iremos en parejas, incluso al baño», añadió. Era una medida de precaución razonable. A la mañana del cuarto día, encontramos huellas. Estaban justo al lado de la hoguera apagada, a pocos pasos de nuestras tiendas. No eran nuestras botas ni huellas de animales. Las huellas eran de pies descalzos, pero la forma del pie era irregular. Eran más largas y más estrechas que las de un humano, con una huella anormalmente profunda en la parte delantera y casi sin talón. Era como si algo muy pesado hubiera estado allí, apoyando todo su peso sobre los dedos. Había 6 dedos. Evelyn se agachó y los examinó atentamente. No dijo nada, solo negó con la cabeza. «Los sensores no han detectado nada», dijo Liam mirando su tableta. «Es imposible. Los sismógrafos deberían haber reaccionado ante tal peso. Los infrarrojos al calor del cuerpo». Reinició el sistema y comprobó los cables. Todo funcionaba correctamente. Coleman rodeó el campamento. «Las huellas conducen al bosque y vuelven al bosque. Solo un par. Llegaron, se quedaron y se marcharon», informó. Su voz era tranquila, pero pude ver cómo se tensaban los músculos de su cuello. Estábamos en el centro de nuestro campamento, donde 4 personas habían dormido toda la noche, y sabíamos que alguien o algo estaba a pocos metros de nosotros, y que nuestra tan alabada tecnología lo había ignorado. En ese momento, la expedición dejó de ser rutinaria. Dejamos de ser cazadores. Nos dimos cuenta de que nos observaban. Trabajamos todo el día en tensión. Instalamos cámaras adicionales, ahora dirigidas no solo al exterior, sino también al propio campamento. Liam lanzó el dron varias veces, pero la cámara térmica solo mostraba la fauna habitual del bosque. Hablábamos poco, solo lo estrictamente necesario. Cada ruido en el bosque nos hacía estremecer. Por la noche, nadie quería irse a las tiendas de campaña. Nos sentamos alrededor de la hoguera hasta bien entrada la noche, echando leña y escudriñando la oscuridad. El quinto día fue un punto de inflexión, después del cual la lógica dejó de funcionar. Por la mañana decidimos hacer una breve exploración. Coleman insistió en que debíamos investigar un pequeño cañón a unos 800 metros al oeste. Era un lugar prometedor, estrecho y de difícil acceso, un escondite ideal para un ser de gran tamaño. Dejamos la mayor parte del equipo en el campamento y solo nos llevamos lo imprescindible: radios, agua, armas y un botiquín. No estuvimos fuera más de 3 horas. Durante todo ese tiempo, mantuvimos comunicación por radio cada 15 minutos. Todo estaba limpio. Cuando regresamos, el campamento había desaparecido del claro. La primera reacción fue de conmoción. Nos quedamos al borde del claro, mirando el espacio vacío. No había tiendas de campaña, ni fogatas, ni nuestro equipo. Solo había hierba pisada donde habíamos dormido. «¿Un robo?», sugirió Liam, pero le temblaba la voz. Pero ¿quién podía llevarse 4 tiendas y un montón de equipo en 3 horas en completo silencio, sin dejar ni una sola huella? Coleman ordenó que nos dispersáramos y registráramos los alrededores. Yo fui hacia el norte y Evelyn hacia el sur. Fui yo quien lo encontró. A unos 100 metros al norte del lugar original, en un claro idéntico, estaba nuestro campamento. Las tiendas estaban colocadas en el mismo orden. En el centro, las brasas humeaban en la hoguera. Mi taza estaba sobre una caja de provisiones volcada, exactamente donde la había dejado. Llamé a los demás por la radio. En pocos minutos estaban allí, mirando en silencio la escena. Entramos con cuidado en el campamento. Todo estaba en su sitio, absolutamente todo. El libro abierto sobre mi saco de dormir. Los calcetines de Liam secándose en una rama.
incluso el triángulo de leños junto al fuego. No había ningún indicio de que el campamento hubiera sido trasladado. Ni ramas rotas, ni huellas en el suelo. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado allí. Revisamos el equipo. No faltaba nada. «No puede ser», susurró Evelyn. «Nos habría llevado todo un día trasladar todo esto y colocarlo con tanto cuidado». «El dron», dijo Coleman, mirando a Liam. «Revisa las grabaciones del vuelo. Debió de grabar este lugar cuando hiciste el sobrevuelo por la mañana». Liam sacó la tableta. Le temblaban ligeramente las manos. Abrió los archivos y rebobinó la grabación del vuelo matutino. El dron había sobrevolado ese lugar. En la grabación se veía un claro vacío, indistinguible de otros cientos en ese bosque. No había ningún campamento. Estábamos completamente desconcertados. Se habían agotado todas las explicaciones lógicas. Una alucinación colectiva, demasiado complicado y poco probable. Una broma increíblemente sofisticada. Pero, ¿con qué propósito y con qué medios? Coleman intentó tomar el control de la situación. «Recoged solo lo más valioso: documentos, dispositivos electrónicos, armas. Preparémonos para una evacuación de emergencia. Nos iremos de aquí al amanecer». Pero antes de que empezáramos a recoger, Liam, que no había apartado la vista de sus dispositivos en todo ese tiempo, levantó la vista hacia nosotros. Estaba pálido. He comprobado nuestras coordenadas GPS», dijo en voz baja. «¿Y qué?», preguntó Coleman. Liam tragó saliva. «Coinciden, con una precisión de 1 metro. Según los satélites, estamos en el mismo lugar donde acampamos hace 5 días. No nos hemos movido de aquí». Las palabras de Liam quedaron suspendidas en el aire, pesadas y absurdas. Nadie dijo nada durante lo que debió de ser 1 minuto entero. Simplemente nos miramos unos a otros, de pie en medio de un campamento que no debería estar allí, pero que, según los satélites, no se había movido de su sitio. Coleman fue el primero en romper el silencio. Su voz era tranquila, desprovista de emoción. Era la voz de un comandante que se enfrentaba a una situación inusual, no a una violación de las leyes de la física. «Liam, comprueba el equipo. Todo. Haz un diagnóstico completo. Puede haber interferencias, fallos, interferencias electrónicas enemigas, cualquier cosa. Quiero descartar un error técnico». Liam asintió, ya absorto en su tableta. Para él era una tarea sencilla, que lo devolvía al mundo de la lógica y los ceros y unos. «Evelyn, Arthur», continuó Coleman, «revisen el perímetro otra vez, pero ahora no busquen rastros, sino puntos de referencia, árboles, rocas, características del terreno, cualquier cosa que pudiéramos recordar del lugar anterior. Compárenlo con lo que ven aquí». Evelyn y yo nos separamos. Me dirigí al arroyo. Recordaba perfectamente que en nuestro lugar original había un gran peñasco plano cubierto de musgo que se deslizaba por la orilla hasta el agua. A menudo me sentaba en él para filtrar el agua. Llegué al arroyo. El peñasco estaba en su sitio. El mismo musgo, la misma grieta en el centro. Volví con Coleman. A los pocos minutos llegó Evelyn. «El pino roto al sur del claro», informó. «La copa se partió por un rayo hace muchos años. Está en el mismo sitio. Lo dibujé el primer día». Coleman nos escuchó mientras miraba el mapa extendido en el suelo. Sacó una brújula normal, de líquido, que no depende de pilas ni de satélites. La colocó sobre el mapa. La aguja tembló durante unos segundos y luego señaló con seguridad hacia el norte. Coleman levantó la brújula, dio unos pasos hacia atrás y volvió a comprobarla. El resultado fue el mismo. «El mapa y la brújula dicen que estamos en el lugar», dijo. «Los satélites dicen que estamos en el lugar. Los puntos de referencia dicen que estamos en el lugar». Hizo una pausa. «Pero todos sabemos que no es así. Sabemos que hemos vuelto al claro vacío». Liam regresó. «Diagnóstico completado. Todos los sistemas funcionan correctamente.
El módulo GPS funciona a la perfección. La señal de los 24 satélites es estable. No hay signos de interferencias externas ni interferencias. Incluso he comprobado los datos de la actividad solar. Todo está tranquilo. Extendió los brazos. La tecnología afirma que no nos hemos movido de aquí, que nuestro campamento no ha desaparecido. Llegó la tarde del sexto día. Coleman pospuso la decisión de evacuar. Salir en medio de la noche por un bosque en el que estaba sucediendo algo así sería un suicidio. Volvimos a sentarnos alrededor de la hoguera, pero esta vez nadie intentó fingir que todo estaba bien. Comprobamos y volvimos a comprobar los hechos, tratando de encontrar una laguna, un punto débil que lo explicara todo. Pero no lo había. El hecho era uno solo. Nuestro campamento había sido desplazado físicamente 100 metros, pero todos los sistemas de navegación y los puntos de referencia naturales afirmaban lo contrario. Eso significaba una de dos cosas. O estábamos ante una alucinación masiva e increíblemente detallada, o algo era capaz de alterar el espacio a nuestro alrededor. La segunda opción parecía una locura, pero la primera no era nada mejor. En ese momento, la radio que estaba sobre la caja de suministros comenzó a chirriar. Era la radio de Coleman. Todos nos estremecimos. Él las había sintonizado en una frecuencia protegida y solo las usábamos en las incursiones. «Revisen el cañón», dijo la voz de Coleman por el altavoz. «Es un lugar prometedor». Nos quedamos paralizados. Era su frase, la misma que había dicho ayer por la mañana, antes de que saliéramos del campamento. La grabación era clara, sin interferencias. «Dejaremos la mayor parte del equipo en el campamento», continuó el altavoz con la voz de Liam. «Llevaremos las radios, agua, armas». Era ya mi voz. La radio reproducía nuestra conversación del día anterior, con una precisión perfecta. Nos quedamos en silencio, escuchando a nuestros propios fantasmas. Luego, tras unos segundos de silencio, la radio volvió a cobrar vida. Pero esta vez era una frase que ninguno de nosotros había dicho. Era la voz tranquila y serena de Evelyn. «Arthur está revisando la roca junto al arroyo». Me helé. En ese momento estaba de espaldas al arroyo, junto a Coleman. Evelyn estaba sentada frente a mí, con los labios apretados. No decía ni una palabra. La radio hablaba de la acción que yo había realizado hacía unas horas, con la voz de alguien que no decía nada. Coleman extendió lentamente la mano y apagó la radio. «Recoged todos los medios de comunicación», ordenó. «Quiten las baterías. A partir de ahora no diremos ni una palabra». La noche transcurrió con un sueño pesado e intermitente. Hacíamos turnos de 2. Mi turno era con Evelyn, de 2 a 4 de la madrugada. Estábamos sentados espalda con espalda. Ella miraba al sur y yo al norte. La hoguera casi se había apagado. Solo quedaban brasas que emitían una tenue luz naranja. Escudriñaba metódicamente el borde del bosque con la mirada, tratando de no ceder al pánico. Una hora después de comenzar mi turno, dirigí la mirada hacia el centro del campamento, al lugar donde estaba la hoguera, y, por una fracción de segundo, vi a unas personas allí. 4 siluetas oscuras estaban sentadas alrededor de las brasas, tal y como nosotros habíamos estado sentados unas horas antes. Vi la silueta de la cabeza de Coleman, inclinada hacia un lado, la figura encorvada de Liam, la espalda recta de Evelyn y tu propia silueta. No se movían, solo estaban sentados, mirando el fuego que se apagaba. No parecía una visión. Las figuras eran densas, materiales, proyectaban sombras tenues. Parpadeé bruscamente, mirando más fijamente, y desaparecieron. Solo quedaron las brasas y los troncos vacíos en los que estábamos sentados. «¿Has visto algo?», preguntó Evelyn en voz baja, sin volverse. «No», mentí. «Me lo habrás imaginado». No quería sembrar el pánico. Quizás era solo el cansancio y mi imaginación, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que lo que había visto
era totalmente real. Al amanecer del séptimo día, Coleman tomó una decisión definitiva. El plan es el siguiente, dijo, reuniéndonos. La misión se cancela. Nuestra tarea es sobrevivir. Llevaremos una mochila para todos. Solo agua, comida para 2 días, un botiquín, una pistola de señales y un rifle. Lo demás lo tiramos todo. Los mapas, la brújula, el teléfono satelital. Iremos estrictamente hacia el este. Siguiendo el sol, a 20 millas debe haber una carretera de servicio del departamento forestal. Caminamos sin parar, sin explorar, sin desviarnos del rumbo. Simplemente caminamos hacia el este. Era un plan sensato, deshacerse del equipo comprometido y confiar en los métodos de navegación más básicos. Rápidamente preparamos una mochila. Coleman cogió el rifle. A las 7 de la mañana, cuando el sol se elevó por encima de las copas de los árboles, abandonamos el campamento y nos dirigimos hacia el este. Caminamos durante 3 horas. El bosque era monótono, pero mantuvimos el sol a nuestra izquierda, avanzando en lo que nos parecía una línea recta. No hablábamos, ahorrando fuerzas. Coleman iba delante, abriendo camino, y yo cerraba la marcha. Tras 3 horas de marcha ininterrumpida, llegamos a un arroyo. Nos detuvimos para reponer las reservas de agua. Me acerqué a la orilla y me quedé paralizado. Justo delante de mí, sobresalía del agua una gran roca plana cubierta de musgo, con una grieta en el centro. Era el arroyo de nuestro campamento. Habíamos caminado 3 horas hacia el este para volver al mismo punto de partida. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros, frío y pegajoso. Coleman maldijo, mirando al sol y luego al arroyo. Era imposible. «Hemos dado vueltas en círculo», dijo Liam, respirando con dificultad. «No puede ser», respondió Coleman. «He seguido el sol. Hemos ido en línea recta». Entonces, Evelyn, que había estado observando en silencio el suelo junto al agua, nos llamó en voz baja. Nos acercamos. Señalaba el suelo húmedo. Había huellas. 4 pares de botas. Nuestras botas. «Son nuestras huellas», dijo. Su voz era completamente tranquila, y esa tranquilidad lo hacía aún más aterrador. «Ya estuvimos aquí esta mañana». Levantó la vista hacia nosotros. «Pero las huellas conducen en dirección contraria. Por lo que parece, fuimos hacia el oeste». El hecho que Evelyn señaló era indiscutible. Estaba grabado en el suelo con tanta claridad como si estuviera tallado en piedra. Nuestras propias huellas demostraban que nuestra mente y nuestras intenciones ya no nos pertenecían. Creíamos que íbamos hacia el este, pero nuestros cuerpos nos llevaban hacia el oeste, de vuelta a la trampa. El sol, el medio de navegación más antiguo y fiable, se había convertido en parte de la ilusión. Volvisteis al maldito campamento. El ánimo estaba por los suelos. Coleman ya no intentaba aparentar ser un comandante imperturbable. Se sentó en un tronco y se quedó mirando sus manos durante un largo rato. Por primera vez, vi en sus ojos algo parecido al miedo. No pánico, sino el miedo frío y calculador de un hombre que se da cuenta de que el enemigo juega con reglas que no entiende y no puede prever. «Os vi», dije en el silencio que se produjo. Todos se volvieron hacia mí. «Anoche, durante la guardia, os vi a todos sentados alrededor de la hoguera. Solo un segundo. Siluetas». Liam me miró y luego a Evelyn. «La radio. Ella hablaba de lo que estabas haciendo, Arthur. Y ahora tú nos has visto. No son solo interferencias. Nos observa, graba y reproduce». «No solo reproduce», le corrigió Evelyn. «Controla. Nos ha desplegado como un rebaño de ovejas y nos ha traído de vuelta». En ese momento, Coleman levantó la cabeza. Su mirada recuperó la dureza de antes. «Entonces, no nos movamos. Si cualquier movimiento nos lleva de vuelta aquí, nos quedamos aquí. Esa es nuestra posición. La mantendremos». «¿Y qué esperamos?», preguntó Liam. «¿A los rescatadores? Deberíamos haber contactado hace 2 días.
No empezarán la búsqueda hasta dentro de una semana. Tenemos comida para 4 días, si la racionamos. Esperaremos a que haga su siguiente movimiento, respondió Coleman. No vamos a seguir jugando según sus reglas, intentando escapar. Le obligaremos a venir a nosotros. A partir de ahora, defensa circular. Nadie duerme a la vez. Haremos turnos de 2, pero los demás permanecerán en las tiendas, en estado de alerta. Las armas están cargadas. Ahorramos agua y comida. Todos los movimientos en el campamento solo se realizan dentro del campo de visión de los demás. Su plan era un gesto desesperado, pero nos daba una apariencia de objetivo. Dejar de ser una presa que huía y convertirnos en una guarnición en una fortaleza sitiada. Pasamos el resto del día fortificando el campamento, aunque no entendíamos de qué nos estábamos defendiendo. Tensamos cuerdas con latas de conservas alrededor del perímetro. Era primitivo y estúpido comparado con lo que nos esperaba, pero era algo. Hacer algo nos ayudaba a no volvernos locos. Llegó la noche del 7º día. No encendimos una gran hoguera, solo una pequeña, para tener luz y calor. Los 4 nos sentamos juntos, sin hablar. Cada ruido del bosque nos ponía en tensión, pero el bosque estaba en silencio. Incluso los ruidos nocturnos habituales, el crujir de las ramas, los gritos de los pájaros nocturnos, habían desaparecido. Reinaba un silencio absoluto, antinatural. Fue precisamente en ese silencio cuando apareció. En el lado opuesto del claro, a unos 50 metros de nosotros, se encendió una luz. Era tenue, anaranjada, como si alguien hubiera encendido una hoguera. Nos pusimos de pie de un salto, levantando las armas. 4 figuras se recortaban lentamente contra el fuego. Se sentaron en el suelo. Eran copias exactas de nosotros. Nos quedamos paralizados, mirando nuestro campamento gemelo. Allí estaba el doble de Coleman, que había apoyado el rifle en las rodillas. El doble de Liam, que estaba mirando algo en el suelo. La doble de Evelyn, sentada con la espalda perfectamente recta. Y mi doble, que simplemente miraba al fuego. Tenían su propia hoguera, sus propias siluetas, su propio silencio. ¿Qué es esto?, susurró Liam sin apartar la mirada de su doble. Nadie respondió. Mirábamos hipnotizados, y entonces comenzó lo más aterrador. Mi doble levantó lentamente la mano y se rascó la nuca. Un segundo después, inconscientemente repetí el movimiento. Sentí un picor en la nuca y levanté la mano. Me quedé paralizado al darme cuenta de lo que había hecho. El doble de Liam se inclinó hacia su hoguera y arregló un leño. 2 segundos después, nuestro Liam, como obedeciendo una orden invisible, hizo lo mismo. No solo repite, susurré. Se adelanta, o nosotros repetimos lo que él hace. Nos quedamos allí de pie, mirando ese espectáculo silencioso durante más de 1 hora. Los dobles se comportaban con total naturalidad. Revisaban el equipo que no tenían, bebían de tazas que no veíamos, hablaban entre ellos sin emitir ningún sonido. Era una pantomima de nuestras vidas interpretada por fantasmas. La sensación de realidad se desvanecía por momentos. Éramos espectadores en un teatro del absurdo, donde los actores éramos nosotros mismos. Coleman fue el primero en no aguantar más. Dio un paso adelante. «¿Quiénes sois?», gritó en la oscuridad. Su voz resonó ensordecedora en el silencio sepulcral. Su doble, al otro lado del claro, también se levantó. Abrió la boca en un grito silencioso. No se oyó ningún sonido. Simplemente copió con exactitud el movimiento, la postura y la expresión de ira del rostro de Coleman. Luego, cuando Coleman bajó las manos, conmocionado por lo que había visto, el doble se sentó lentamente, en sincronía con él. No respondió, no amenazó, simplemente era un espejo sordo y mudo. La visión desapareció tan repentinamente como había aparecido. La hoguera de los dobles y las 4 figuras simplemente se apagaron, se disolvieron en la oscuridad en una fracción de segundo. Volvió el silencio.
pero ahora parecía aún más opresivo. Nos quedamos solos en el claro. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Nos quedamos sentados hasta el amanecer, esperando que la visión regresara. Pero no pasó nada. Cuando los primeros rayos de sol tocaron los árboles al 8.º día, nos acercamos, tambaleándonos de cansancio, al lugar donde se encontraba el campamento duplicado. Esperábamos ver cualquier cosa: tierra quemada, huellas, alguna señal. Pero no había nada. El suelo del bosque estaba completamente intacto. Ni una sola rama rota, ni una sola hoja pisada. Una alucinación, murmuró Liam. Colectiva, provocada por el estrés, quizá por algún gas que sale de la tierra. Intentaba encontrar una explicación lógica, aferrándose a ella como un náufrago a un clavo. Y casi le creí. Todos queríamos creerlo. Pero entonces Evelyn, que estaba examinando atentamente el suelo, se quedó paralizada. «Mirad», dijo en voz baja. Nos acercamos. En el suelo, entre las hojas secas, había un objeto metálico. Brillaba a la luz de la mañana. Era una multiherramienta, de marca con inserciones naranjas. La multiherramienta de Liam. «¿La he perdido?», preguntó Liam desconcertado, palpándose los bolsillos. Sacó la mano. En ella estaba tu multiherramienta. La sostenía en la mano. Se inclinó lentamente y recogió la segunda herramienta del suelo. Ahora las tenía ambas en las palmas de las manos, una en la derecha y la otra en la izquierda. Eran absolutamente idénticas, no solo del mismo modelo. Todos nos inclinamos y las examinamos. Cada arañazo en el cuerpo, cada marca en el mango de plástico, la pequeña mella en la base de los alicates que Liam había hecho hacía 2 años. Todo coincidía al milímetro. Liam tenía en sus manos 2 herramientas absolutamente idénticas, una que había traído consigo y otra que no debería existir. Liam se sentó en el suelo, con las 2 multiherramientas en las manos, y las miró en silencio. Se quedó así casi 1 hora. Las sopesó en las palmas, las golpeó una contra otra, tratando de encontrar la más mínima diferencia. Coleman se acercó y le quitó las 2 herramientas. Metió una en el bolsillo de Liam y se guardó la otra. «Basta», dijo. «No importa, es solo un hecho más. Acéptalo y sigue adelante». Pero Liam no podía. Para él, un hombre cuyo mundo se basaba en la lógica y las leyes físicas, esa segunda multiherramienta no era solo un hecho. Era una herejía. Se obsesionó con la idea de los duplicados. Durante todo el 8.º día, estuvo recorriendo el campamento, contando y revisando nuestro equipo. Comparaba los números de serie de las pilas, buscaba diferencias en el dibujo de la suela de nuestras botas, medía la longitud de las cuerdas. Se convirtió en una hoja de inventario andante, y su murmullo sobre la violación del principio de identidad nos volvía locos. Coleman, por su parte, se fue al otro extremo. Implantó un régimen de control total. Teníamos que informar de cada uno de nuestros movimientos. «Voy al arroyo a por agua. Voy a revisar el perímetro». Teníamos que llevar siempre encima todas nuestras pertenencias personales. Cada 2 horas hacía un control general del equipo, obligándonos a vaciar las mochilas y los bolsillos. Intentaba imponer su disciplina militar a un sistema que distorsionaba la realidad. Era patético y estaba abocado al fracaso. Ya no éramos un equipo. Éramos 4 focos de paranoia, encerrados en un pedazo de tierra minúsculo. Evelyn era la única que aparentaba estar tranquila. Se limitaba a observar, con el rostro convertido en una máscara de piedra. Al atardecer del 8.º día, mientras estábamos sentados alrededor de la hoguera, en un silencio opresivo, Evelyn soltó un grito ahogado. Miró tu saco de dormir, que estaba a la entrada de tu tienda. Sobre él había una piedra pequeña, lisa, casi blanca y de forma ovalada. «¿Qué pasa?», preguntó Coleman, tenso. Evelyn no respondió. Se acercó, cogió la piedra y volvió junto al fuego. Abrió la mano. La piedra no tenía nada de especial. Era una simple piedra de río. Cuando tenía 7 años,
dijo lentamente, sin apartar la vista de la piedra. Encontré una igual en la orilla del río Ohio. La llevé en el bolsillo como amuleto durante casi un año, pero luego la perdí. Nunca se lo había contado a nadie. Miramos la piedra en su mano. Ahora ya no era solo una piedra, era un mensaje. No solo sabía cómo éramos o qué decíamos, sabía lo que pensábamos, rebuscaba en nuestros recuerdos. Tras este descubrimiento, Liam dejó de hacer inventario. Su obsesión se convirtió en apatía. Se dio cuenta de que no tenía sentido contar tenedores y cuchillos cuando el enemigo podía sacar de tu cabeza un recuerdo de 20 años atrás y materializarlo. A la mañana del 9º día, le tocó el turno a Coleman. Nos despertamos y vimos que en su mapa, que seguía abierto sobre la caja, había una solitaria vaina de latón. Coleman la cogió con 2 dedos, la miró fijamente durante un rato y luego levantó los ojos vacíos hacia nosotros. 7,62 milésimas por 54 milímetros, dijo con voz mecánica. Es un cartucho para el rifle de francotirador Dragunov. Nunca hemos tenido uno de estos en nuestro arsenal. Solo he disparado con uno así una vez en mi vida, durante unas maniobras conjuntas en el 99, en Alemania. Arrojó el casquillo al fuego. Su fortaleza de disciplina y protocolos se derrumbó. El enemigo no solo había burlado sus defensas, sino que estaba dentro de ellas desde el principio. Estaba en nuestras cabezas. El día transcurrió en una neblina. Apenas hablamos. Cada uno de nosotros se sumió en sí mismo, tratando de comprender qué recuerdo sacaría a la luz a continuación. ¿Qué objeto olvidado del pasado se materializaría en nuestro campamento? Comprobaba constantemente el contenido de mi mochila, mi navaja, mi reloj. Todo estaba en su sitio. Todo era mío. Mi turno llegó por la noche. Llevaba un diario desde el primer día de la expedición. Era mi tarea principal. Anotaba todo: el tiempo, las rutas, las lecturas de los instrumentos, las conversaciones, mis propias observaciones. Era un grueso cuaderno con encuadernación de cuero que siempre llevaba conmigo. Antes de dormir, hice la última anotación, describiendo el casquillo de Coleman y el estado general de abatimiento del equipo. Metí el cuaderno en el bolsillo lateral de la tienda y traté de dormir. En mitad de la noche, me desperté con una sensación extraña. No oí ningún ruido, solo sentí que algo había cambiado. Abrí los ojos. La lona de mi tienda estaba entreabierta y se veía la tenue luz de la luna. En el suelo, justo delante de la entrada, había algo oscuro y rectangular. Mi corazón dio un vuelco. Lentamente, tratando de no hacer ruido, alcancé el bolsillo de la tienda donde estaba mi cuaderno. Estaba en su sitio. Palpé su tapa dura. Entonces miré el objeto que había fuera. Era otro cuaderno, exactamente igual que el mío. Me obligué a salir de la tienda. Liam y Coleman estaban de guardia, sentados de espaldas a mí junto a la hoguera, y al parecer no se habían dado cuenta de nada. Cogí el segundo cuaderno. Al tacto era idéntico al mío, la misma piel gastada, el mismo peso. Volví a la tienda y encendí la linterna frontal, tapándola con la mano para que la luz no fuera demasiado brillante. Abrí tu diario auténtico y puse el duplicado al lado. Empecé a hojear las páginas de la copia. Mi letra, cada coma, incluso las manchas y las tachaduras accidentales, estaban reproducidas con absoluta precisión. Día 1, día 2, las huellas junto a la hoguera, el traslado del campamento, la conversación por radio, los dobles, la navaja multiusos, la piedra de Evelyn, el casquillo de Coleman. Todo estaba en su sitio. Llegué a la última entrada, que había escrito hacía unas horas. La leí en mi diario y luego en la copia. El texto coincidía palabra por palabra, pero en la copia, después de mi última frase, había otra más. Una sola frase, escrita con mi impecable letra. Era breve y definitiva. Por la mañana, Arthur encontrará su diario, y al leer esta línea,
decidirá quemarlos a ambos. Me senté en silencio en mi tienda, con 2 diarios en las manos, uno con mi pasado, el otro con mi futuro, y sabía que no tenía elección. La profecía no era una amenaza, era simplemente una constatación de un hecho que ya había ocurrido en un momento inaccesible para mí. Ya había tomado la decisión, solo me quedaba cumplirla. El amanecer del 10º día fue frío y gris. No dormí ni un minuto, solo me senté en la tienda, mirando 2 cuadernos idénticos. La predicción, escrita con mi letra, ya no me asustaba. Me trajo una extraña sensación de paz, la sensación de que me habían quitado el peso de la responsabilidad de tomar decisiones. Salí de la tienda cuando los demás empezaban a despertarse. Me acerqué a la hoguera que se estaba apagando, eché unas ramas secas y esperé a que se encendiera el fuego. Luego volví, cogí los 2 cuadernos y me acerqué al fuego. «Arthur, ¿qué estás haciendo?», preguntó Coleman. Vio los 2 cuadernos idénticos que tenía en las manos. En sus ojos brilló el interés de un investigador que ve un artefacto nuevo e inexplicable. «Es nuestro único informe, la prueba», dio un paso hacia mí. «No son los registros», respondí con calma, mirándole a los ojos. «Es el guión, y dice que esta escena ha terminado. No le mostré la última línea. No tenía sentido. No me habrían creído, o, lo que es peor, me habrían creído, y eso los habría destrozado por completo». Sin esperar su reacción, tiré ambos diarios al fuego. Las cubiertas de cuero se encogieron primero por el calor, luego se ennegrecieron, y finalmente el fuego llegó a las páginas. Observé cómo las llamas devoraban mis anotaciones, mis observaciones, nuestros miedos, y la única prueba de que no habíamos enloquecido. Evelyn observaba en silencio. Liam ni siquiera volvió la cabeza. Coleman me miraba, y vi cómo se apagaba en su mirada la última chispa de esperanza de que se pudiera salir de aquella situación, conservando al menos algún sentido. Entendió que me había rendido, y que había obedecido una orden que ninguno de ellos había oído. Todo el día transcurrió en un silencio apático. Ya no éramos un equipo, sino simplemente 3 personas y un recipiente vacío, sentados en un claro esperando el final. Comíamos mecánicamente, bebíamos agua, caminábamos por el perímetro. La rutina seguía, pero el objetivo había desaparecido. Ya no intentábamos comprender ni luchar, simplemente esperábamos. Al atardecer, cuando las sombras se alargaron y el aire se enfrió, Liam habló por primera vez en muchas horas. «Se me ha congelado la mano», dijo, frotándose el antebrazo izquierdo. «Es una sensación extraña, como si estuviera entumecida, pero con algo presionándola por dentro». Nadie le prestó mucha atención. Mala circulación, los nervios, todos estábamos al límite. Pero Liam no se calmaba. Seguía frotándose el brazo con expresión de desconcierto. «Se mueve», murmuró al cabo de un rato. «Lo noto, algo frío se arrastra bajo la piel. Ahora sí que te miramos». No había pánico en tu voz, solo constatación. Evelyn se acercó a ti. «Súbete la manga», ordenó. Liam obedeció y se subió la manga de la chaqueta y la camiseta térmica hasta el codo. Todos miramos fijamente tu mano pálida y cubierta de vello claro. Y lo vimos. Bajo la piel, en la parte interior del antebrazo, se veía una línea negra delgada e imperfectamente recta. Medía aproximadamente 1 pulgada. No era un rasguño ni un moretón. Estaba debajo de la piel como si alguien le hubiera implantado un trozo de grafito bajo la epidermis. No había inflamación, ni perforación, ni sangre. Simplemente una línea extraña y geométricamente perfecta dentro de un ser humano vivo. La miramos, paralizados, y mientras la miramos, esa línea, suavemente y sin esfuerzo aparente, se deslizó 1 centímetro hacia arriba, hacia el pliegue del codo. Se movía como la manecilla de un reloj, solo que bajo la piel.
Liam lo miraba con la misma curiosidad distante que nosotros. Ya no era parte de los acontecimientos. Se había convertido en una pieza de exposición. Eso fue la gota que colmó el vaso. Una invasión física. La violación de la última frontera. Nuestros propios cuerpos. «Está dentro de él», susurró Evelyn. Coleman se levantó de un salto. Su rostro se contorsionó. No era miedo, sino la furia de la impotencia. Había visto a un enemigo que estaba fuera de su alcance. Un enemigo que podía destrozarlos, átomo a átomo, sin correr ningún peligro. «No», gruñó. «Basta, no me voy a quedar aquí sentado esperando a que esa porquería se meta dentro de mí». Agarró su rifle y una pequeña mochila en la que solo quedaba una cantimplora con agua. «Me voy», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Solo, no me importa a dónde ir. Mejor morir en movimiento que quedarme aquí pudriéndome». No intentamos detenerlo. Era inútil. No nos miró, no se despidió. Simplemente se dio la vuelta y se alejó con paso decidido del claro. Pero no se dirigió al este, donde en teoría estaba la carretera y la salvación. Tampoco se dirigió al norte ni al sur, tratando de encontrar una nueva ruta. Se dirigió directamente al oeste, de vuelta al bosque, en la misma dirección en la que nos habían llevado nuestras huellas el día que intentamos escapar. Era como si hubiera dejado de luchar contra la fuerza que controlaba nuestros movimientos y simplemente se hubiera rendido a ella, eligiendo el camino más corto hacia el origen de esa pesadilla. Te quedaste mirando hasta que su figura se desvaneció entre los oscuros troncos de los árboles. Quedamos tres: yo, Evelyn y Liam. Tras la marcha de Coleman, el bosque volvió a sumirse en su silencio muerto y antinatural. Llevamos a Liam a su tienda y lo acostamos en el saco de dormir. No se resistió y parecía que ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando. Simplemente estaba tumbado, mirando al techo y frotándose de vez en cuando la mano izquierda. Evelyn y yo nos sentamos a la entrada de su tienda, observándolo a él y a la pared de árboles negros. No había nada que decir. Todas las palabras habían sido dichas, todas las teorías se habían derrumbado. Solo quedaba observar. Observamos cómo la delgada línea negra bajo la piel de Liam continuaba su camino. Se movía lentamente, pero de forma implacable. En pocas horas cruzó el pliegue del codo, se deslizó por el bíceps y desapareció bajo la manga de la camiseta. No te desnudamos más. Ya lo entendíamos todo. El proceso se había iniciado y era irreversible. Éramos testigos de la última etapa de la metamorfosis. Por la noche, la línea llegó a tu cuello. Vimos cómo rodeaba la clavícula y comenzaba a subir, junto a la arteria carótida. Liam dejó de frotarse el brazo. Simplemente yacía con los ojos abiertos, respirando con regularidad. Ya no era un ser humano que sentía incomodidad. Era un contenedor que se transportaba de un lugar a otro. Esto sucedió al amanecer del 11º día. La línea llegó a la mandíbula y desapareció, adentrándose en algún lugar profundo, hacia la base del cráneo. Durante unos minutos no pasó nada. Y entonces, Liam se sentó lentamente, sin ningún esfuerzo. Sus movimientos eran fluidos, de una precisión inhumana. Giró la cabeza y nos miró. Eran los ojos de Liam, pero la mirada era extraña. No había miedo, ni apatía, ni reconocimiento. Solo había una profundidad fría y abismal de una mente que era inconmensurablemente más antigua y compleja que la nuestra. Era la mirada de un científico observando insectos en un frasco. Abrió la boca. La voz que oímos era la de Liam, pero no tenía entonación alguna. Era un sonido puro y sintetizado. «Observación completada», dijo. «Pasemos a la siguiente fase». Tras decir esto, se recostó con la misma suavidad con la que se había levantado. Sus ojos se cerraron. Dejó de respirar. Evelyn y yo nos quedamos sentados en silencio, mirando el cuerpo de nuestro compañero. El sol estaba a punto de salir.
pero el cielo al este seguía oscuro. En lugar del amanecer, el mundo a nuestro alrededor comenzó a cambiar. No parecía una desaparición, más bien un desvanecimiento. Los árboles al borde del claro perdían nitidez. Sus contornos se difuminaban, fundiéndose con la oscuridad. Luego comenzaron a derretirse, como acuarelas bajo un chorro de agua. Desaparecieron los sonidos, los olores. La propia textura de la realidad se fue adelgazando. En un minuto, todos los árboles desaparecieron. Desapareció la línea del horizonte. Desapareció el cielo. Nos quedamos en un pequeño islote de tierra donde estaba nuestro campamento. A nuestro alrededor, en todas direcciones hasta el infinito, se extendía un espacio completamente blanco, desprovisto de sombras y puntos de referencia. No era un suelo ni un techo, sino simplemente un vacío inundado por una luz uniforme y sin vida, sin fuente. Nuestro pequeño mundo era un círculo perfecto de unos 6 metros de diámetro. En su centro había una hoguera apagada y 3 tiendas de campaña. A la entrada de una de ellas yacía el cuerpo de Liam. Evelyn y yo estábamos sentados en un tronco. Comprobamos el suelo bajo nuestros pies. Era el mismo suelo, con las mismas hojas y agujas de pino. No nos habían trasladado. Habían quitado todo lo que había a nuestro alrededor. El tiempo había perdido su sentido. No sentíamos hambre ni sed. Simplemente estábamos sentados en esa nada blanca, en nuestro trozo de bosque recortado del mundo. No sabíamos si habían pasado horas o días. Y entonces lo vimos. Estaba de pie en el límite de nuestro círculo, donde terminaba la tierra y comenzaba la blancura. Era Coleman. Estaba sano y salvo. Llevaba la misma ropa y el mismo rifle al hombro. Estaba de pie, con las manos a la espalda, simplemente mirándonos. Su rostro estaba tranquilo e impasible. No era el rostro de un hombre que había encontrado a sus compañeros. Era el rostro de un guardián que inspeccionaba a los habitantes de un recinto. No intentó hablar ni acercarse. Simplemente estaba allí, formando parte del nuevo paisaje. Evelyn no lloraba. Yo no sentía miedo. Simplemente nos sentamos en nuestro islote de tierra bajo la luz blanca inextinguible y miramos a Coleman. Y él nos miraba a nosotros. No era nuestro compañero que había escapado. Era parte del decorado. Y en ese momento lo comprendí todo. La expedición no había fracasado. Al contrario, había sido increíblemente exitosa. Simplemente, nosotros no éramos cazadores. Éramos especímenes que habían sido marcados, estudiados y finalmente transportados con éxito a su destino.